Vamos a leer el verso 14 del capítulo 1 de la carta a los Efesios. Dice así: hablando del Espíritu Santo, dice que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí está hablando del Espíritu Santo, que es ese sello que fue colocado sobre nuestro corazón hasta que estemos en el cielo para alabanza de la gloria del Espíritu Santo, que nos va a guardar y nos va a instruir en el camino a la vida eterna, mientras llegamos a la presencia de Dios. El libro de los Efesios, en el capítulo que estamos estudiando, es uno de los capítulos más complejos que hay en la Biblia, porque recoge en pocos versos todas las doctrinas de la iglesia, y no las doctrinas de la salvación, sino las doctrinas de la iglesia. Después de la salvación, los fundamentos de la fe. Y Pablo busca la manera de exponer en el primer capítulo del libro de los Efesios su concepción del Dios Trino, el Dios manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero Pablo va más allá. En esta oración que comienza en el capítulo 1, verso 3 hasta el verso 14, Pablo busca la forma de introducirnos, exponernos a algo que se llama la teología de la adoración. Una adoración que va más allá de formas, más allá de la música, sino una adoración centrada en el Dios Trino. Él une la presencia, el qué hacer de Dios y el ser de Dios, a la adoración a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y lo hila de una manera tal de que no hay cabida para desconocer el Dios Trino primero, y la adoración vertical, la adoración en torno a Dios, única y exclusivamente. En la medida en que vamos andando en el camino del Evangelio, entendemos que el único digno de adoración es Dios. Nuestra completa adoración y nuestra completa alabanza es para Dios. Mire usted, mi estimado hermano, que en la carta a los Efesios, cuando en el original hablan de esa adoración y alabanza, van más allá de cantar, de instrumentalizar la música. Aquí aparece una palabra en el original que es epainos, que significa aceptación o aprobación de la voluntad de Dios. La adoración no tiene que ver con las emociones se suman a la adoración, pero la adoración no tiene que ver con las emociones. Cuando yo adoro, lógicamente hay una emoción de entender quién es Dios, de conocer, de creer quién es Dios, pero no necesariamente mis emociones tienen que estar a flor de piel, porque yo adoro desde mis convicciones, en espíritu y en verdad. Y la adoración genuina tiene que ver, esa palabra adoración tiene que ver con aceptación plena a la voluntad de Dios. Por eso en la Biblia podemos ver que habían unos discípulos presos, pero adorando, porque entendían que que no eran presos de los judíos, eran presos a causa de Cristo, adoraban por la aceptación del plan de Dios. Por eso podemos ver a un Esteban en el libro de los Hechos, que cuando se abre el cielo puede adorar cuando lo están apedreando, porque la adoración tiene que ver con la aceptación del plan de Dios. Yo adoro porque acepto su salvación, porque Él, en el mero propósito
de su voluntad me llamó a mí. Le adoro porque Él es mi Salvador, Él es mi Creador por la obra que hizo por nosotros en Cristo. Aprobamos y aceptamos que Él es soberano sobre todas las cosas. Aprobamos que aunque hay momentos de dolor, Dios sigue siendo Dios por encima de estas circunstancias. La adoración tiene que ver con esa aprobación y esa aceptación. Quien no adora en todo tiempo está cantando, está emocionado, está gozoso de pronto, pero no tiene ese sentido de aprobación y de aceptación al plan genuino de Dios. En todo tiempo te adoraré, dijo David. En todo tiempo. ¿Por qué? Porque él aprobaba que Dios era Dios, que Dios no se equivocaba, que Dios era soberano y que su plan impera y no está sujeto a nuestros planes. Eso implica adoración. ¿Por qué? Porque mire usted lo que dice Primera de Pedro 1:7. Acompáñenme allí. Primera de Pedro 1:7. Dice así. Dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En medio de las pruebas de la vida, sea hallada esa fe, esa entrega a Dios, esa entrega al plan de Dios en alabanza y honra y gloria. Yo no sé hasta dónde hemos podido entender que la adoración es adorar a Dios porque Dios, no porque yo esté afligido o no esté afligido, de eso no debe depender mi adoración, porque eso sería una adoración circunstancial. Adorar aún por aquellos que se levantan contra ti, adorar aún en los momentos de escasez, adorar aún en los momentos de enfermedad, porque Dios sigue siendo Dios y fuimos creados, diseñados para alabanza y gloria de su nombre. No hay otro motivo, no hay otra forma. Hay un poder en la adoración, pero ese poder en la adoración no está basado en que nosotros generemos que la mano de Dios se mueva, sino que la adoración me transforma a mí, me hace vasija para misericordia. La adoración impacta el medio. La adoración hace complacer el corazón de Dios. Acuérdense ustedes que en el libro de Esther hay una frase que dice: ¿qué se hará aquel en cuyo corazón en el cual el corazón del rey se alegra? ¿Qué se hará? ¿Qué quiere decir? Que la adoración mueve a Dios, a compasión, a misericordia. La adoración me transforma a mí y transforma el ambiente. Ese es el poder que hay en la adoración. Pero no es un poder intencional que yo puedo a través de la adoración hacer mi voluntad. No, la adoración hace que haya un poder para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos adoradores, no dueños del poder de Dios. Nosotros somos adoradores, no dueños de la voluntad de Dios. Cuando entendemos que somos instrumentos de adoración, que somos adoración para la gloria de Dios el Padre, para la gloria de Dios el Hijo y para la gloria de Dios el Espíritu Santo, nos sentimos objetos de misericordia y objetos de gracia. No somos empoderados por la adoración, porque lo que nos empodera a nosotros mismos son nuestras emociones. No podemos pretender ser tan grande como al mismo Dios que adoramos. No, entre más adoramos, más grande vamos a ver la majestuosidad de Dios, y más pequeños y dignos de misericordia nos vamos a ver.
La adoración tiene un propósito en la ejecución, que es centrarnos en Dios. Centrarnos en Dios. Cuando yo me centro en mí, estoy pendiente de quién canta bonito, cuál es la canción de moda, cuál me estimula la fe, cuál me estimula mis sentimientos. La adoración tiene que ser centrada en Dios. Centrada en Dios en todo tiempo, porque Dios es Dios en tiempo de guerra y en tiempo de paz. Por encima del conflicto es Dios. La adoración es un proceso cristocéntrico, centrado en Dios a través de la persona de Cristo. Somos administradores de ese poder de la adoración. Muchos quisieran adorar, pero no todos pueden adorar. Así como en el pueblo de Israel, los que no eran del pueblo de Israel les tocaba quedarse afuera y escuchar la adoración desde lejos. Los redimidos o los hijos de Dios, los hebreos por nacimiento, podían entrar al lugar santo a tener comunión con Dios. Hay muchos que quieren entrar en la adoración, pero se quedan en el nivel de cantar. ¿Por qué? Porque queremos ser adoradores de la adoración, adoradores del culto, adoradores del cantante, adoradores de cómo canto yo de bonito, adoradores de mis emociones. No porque pretendemos en un momento dado llegar a ser dueños de la adoración. Y no somos dueños de ese poder de la adoración, somos administradores de la gracia de Dios. Si adoramos, por Él adoramos, para Él adoramos, porque simplemente somos instrumentos que sonamos delante de su presencia para su deleite. Somos administradores del poder de la adoración, somos administradores de la gracia de Dios, somos mayordomos, embajadores, no somos dueños. Como pastores no somos dueños del rebaño, como ministros no somos dueños del ministerio, somos administradores, somos mayordomos, somos embajadores de Dios a través del ministerio que Cristo colocó en nosotros. Mire usted lo que dice en 1 Corintios 4, del 1 al 2. Ayúdeme por favor, usted allí. 1 Corintios 4, del 1 al 2. Primera de Corintios 4, del 1 al 2. Dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ténganos por administradores. Soy administrador de la gloria que se desata en medio de la adoración. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. No somos tan grandes como el Dios que adoramos. Administramos la grandeza de Dios. Lo que Dios coloca en nosotros, el cantar, el ser fieles, el ofrendar, el leer la Biblia, el ser de testimonio, el congregarnos, somos administradores. No es en nuestro poder, no es por nosotros, somos administradores de la gloria de Dios. Somos administradores de su gloria. Allí en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 al 11, quiero compartir con ustedes ese texto. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 al 11, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén.
en el devocional pasado hablamos de esto, que la gloria era para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, y que si algo hacemos es para la gloria de Dios, y el poder de Dios que opera en nosotros, simplemente somos custodios de ese poder. Cuando digo el poder de Dios, no simplemente que Dios de pronto le permita ver victorias, es que el Espíritu Santo nos ha sellado con sus promesas. Es que la salvación habita en nosotros, tenemos poder para vencer la tentación, tenemos poder para vivir en medio de las angustias, tenemos poder para vencer las vanidades de este mundo. Somos capaces de soportarlo todo en Cristo, muerte, naufragios, aflicciones, ese poder de vencer. Ese poder adorar, libres para adorar, ese es el poder que opera en nosotros. Voy un poquito más allá. No somos la cabeza de este reino. Como dice Romanos 8:17, somos embajadores de Dios. No podemos adorar desde nuestra posición de que somos buenos, de que somos grandes, de que somos importantes, de que somos inteligentes. No. Es lo que Dios ha colocado en nosotros. En nosotros está el poder de Dios que en la salvación operó para librarnos de la vida, del fuego eterno. Pero no es de nosotros. No nos empoderaron a nosotros. No somos la cabeza del reino. No somos la punta de lanza, somos instrumentos de adoración en las manos del Dios digno de adoración. Cuando entendemos que Él gobierna, que Él es soberano, que Él es Dios, que nos diseñó para alabanza y gloria de su nombre, entendemos que somos administradores, entendemos que somos mayordomos de la adoración, somos embajadores. Segunda de Corintios 5, del 20 al 21 dice que somos embajadores de Cristo. ¿Y cómo ejercemos embajadores y representantes de Cristo? ¿Y cómo ejercemos esa representación de Cristo? A través de, como lo dice Pedro en capítulo 4, a través del poder de Dios que opera en nosotros. ¿Quién es el que opera? El poder de Dios. Poder para vencer el maligno, las tentaciones del maligno, poder para vencer el mundo, poder para poder levantarnos contra nuestra antigua naturaleza, día a día, poder para vencer lo que nos quiere dejar postrados y poder salir pues a Él, a Cristo, poder avanzar más allá de los sufrimientos de la vida. Ese poder es Energai. Energai significa ser instrumentalizado. No es que yo tenga poder en sí mismo, sino que hay una fuerza que me mueve de un lugar a otro. Dios comienza a obrar dentro de su plan y nos establece. Ese Energai proviene de Dios. Esa fuerza proviene de Dios. Por eso la adoración, como no somos dueños de la adoración, como no somos dueños de la gloria de Dios, como no somos dueños del poder de Dios, como no somos dueños de la fuerza, de la energía que opera, con la que Dios opera en las cosas, en los tiempos, en los lugares, no podemos hacer de la adoración nuestra propia visión de vida. Porque haríamos un show, no un evento, no un estadio de adoración. Haríamos un evento musical, pero no seríamos instrumentos de adoración. Somos adoración porque el poder no radica en nosotros, sino que adoramos al dueño de todo poder, de toda gracia, de toda misericordia. Cuando yo no veo la adoración centrada en Dios, hoy me voy a un lugar porque la música es como me gusta, es un ritmo que me gusta, o voy a una iglesia donde es muy bonita hasta que aparezca otra oferta y me voy de ese lugar a otro lugar. Voy más allá. El genuino culto a Dios provoca cambios. Cuando la adoración está centrada en Dios,
el energía de Dios comienza a moverse, hay cambios, pero ese energía y esa fuerza de Dios que comienza a hacer cambios, comienza aquí. El primero que es cambiado en la adoración soy yo. Mi carnalidad comienza a ser quebrantada al reconocer la grandeza de Dios. El genuino culto a Dios nos tiene que cambiar, nos tiene que transformar. Si usted viene a la iglesia y la adoración no lo transforma, si la palabra no lo transforma, o no estás en el lugar que es, o no tiene la actitud que es. Pero el verdadero culto de la adoración a Dios, hablando como toda esa ceremonia con la cual nos reunimos para adorar a Dios, tiene que transformarnos. Cuando digo tiene, es que es el modelo bíblico. Nos reunimos para ser llenos de su presencia, para vaciarnos de nosotros mismos. Porque muchas veces nosotros podemos estar asombrados, estimulados, pero no cambiados. Y entonces adoramos el domingo y el lunes estamos en los mismos conflictos inamovibles que no podemos mover porque no fuimos cambiados. Pero cuando somos cambiados en la adoración, ya el lunes somos mudados en otro hombre, ya se nos van los problemas que nosotros generamos, los problemas de carácter porque no queremos ceder. Entonces, cuando verdaderamente adoramos, nuestro yo comienza a menguar. Hay una adoración que transforma. Cuando no conseguimos la adoración que transforma, buscamos sustitutos para la adoración. Llámese música, llámese de pronto esquemas de baile, de danzas, llámese de pronto marketing, publicidad. Estamos buscando sustitutos para la adoración. ¿Cómo cree usted que aquellos dos discípulos en el libro de Hechos podían adorar a medianoche estando presos? No había un sustituto para la adoración. Cuando tú necesitas ese catalizador para adorar, que cante el hermano fulano, que necesito estar en la iglesia, que a mí me ministre la música de fulano, estás buscando un sustituto para instrumentalizar los sentidos, y eso no es adoración. La adoración genuina sale de un corazón contrito y humillado. Es una adoración que cambia. Es más, la adoración es un estilo de vida. No se trata de alcanzar beneficios, se trata de acercarnos a Dios, de adorar al Altísimo. Porque hay una adoración que se tiene que hacer en espíritu y en verdad, como dice el apóstol Juan. Y es tiempo de que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. No es con mis opiniones, sino que tiene que ser una adoración doctrinalmente limpia. Porque de pronto yo puedo adorar desde mis recuerdos, desde mi idiosincrasia. Yo puedo cantarle de pronto a alguien que se murió, yo puedo cantarle de pronto al que el Señor hizo un milagro, o a que yo declare algo y eso se cumpla, y lo estoy haciendo desde mis intereses. O cuando yo comienzo a repetir, es que yo creo, o cuando yo comienzo a repetir, recibo mi milagro, o arrebato tal cosa, arrebato el carro, y todo esto lo estoy haciendo desde mis intereses. Esa adoración no me va a transformar. Cuando llegue el tiempo se va a desvanecer. ¿Por qué? Porque estoy siendo extremadamente sensitivo. Si bien las emociones, Dios nos dio emociones para adorarlo, no es lo principal en la adoración. La adoración tiene que tener un fundamento, como lo dice el primer capítulo del libro de Efesios, centrado en Dios, en la persona de Cristo y en el Espíritu Santo. El motivo de la adoración es yo acercarme a Dios,
es reconocer quién es Dios. Mi alma necesita entender quién es el poderoso, quién es el que sana, quién es el que abre puertas, quién es el que me salvó en Cristo Jesús, quién es el que opera a través del Espíritu Santo en nosotros. No se basa en mis opiniones, no se debería basar en mis tiempos. Es un estilo de vida y una adoración con el corazón, una adoración con la razón, porque la adoración es poderosa. ¿Cuándo la adoración es poderosa? ¿Por qué creemos que hay poder en la oración? ¿Por qué creemos que hay poder en la adoración y la oración? En la alabanza y la adoración. ¿Por qué? No es porque adoremos mucho o que hagamos de determinada manera. Es por a quién adoramos. El poder está en quién adoramos. Porque la adoración es un puente entre la tierra y el reino de los cielos. Sentimos su presencia, nos hacemos escuchar en el reino de los cielos, nos manifestamos, por así decirlo, entre comillas, nuestra humanidad en la presencia de Dios. Es un puente entre la tierra y el cielo. La adoración expresa el anhelo de mi alma de conocer más a Dios. La adoración aumenta nuestra comunión con Dios. La adoración da vida y libertad a aquel que expresa adoración a Dios. Mis estimados hermanos, cuando adoramos en espíritu y en verdad, más allá de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, simplemente vamos a experimentar su bien y su misericordia. No hay otra forma. No hay otra forma, mis hermanos. Las respuestas a la presencia de Dios. Hay una respuesta de la presencia de Dios para aquellos que adoran. Dios responde con paz, responde con libertad, responde con transformación, responde con cambio para aquellos que adoran. Vivir una vida de adoración implica que la adoración sea probada y ensayada. ¿A qué me refiero? Que sea constantemente un ciclo de adoración desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. La adoración tiene un costo. Ciertamente la adoración no es espontánea. Hay momentos en la vida en que adoramos espontáneamente, pero hay momentos en la vida en que lo que menos queremos es adorar. Tiene un costo. Es subir al monte de adoración, es ir a congregarse, es sacar el tiempo, es colocar la música correcta, es llenar nuestras palabras de la grandeza de los atributos de Dios. La adoración tiene que ser ordenada y en obediencia a la palabra de Dios. La adoración tiene que ser ordenada. La adoración que adora a Dios tiene que ver conmigo. Pero esa adoración que tiene que ver conmigo no quiere decir que yo voy a danzar en toda la iglesia y voy a tumbar las sillas. No, Dios es un Dios de completo orden. O que yo voy a colocar la música para los vecinos. No. O que yo en mi trabajo voy a colocar adoración aunque a mi jefe no le guste. No, ese no es el sentido. Tiene que ser en orden. Cuando adoramos en la iglesia tiene que ser en orden. Si estamos aplaudiendo, aplaudimos. Si estamos cantando, cantamos. Si estamos de pie. Si estamos de pronto interpretando, escuchando un especial, escuchando a alguien, tiene que ser ordenada. ¿Por qué? Porque la adoración es la conexión de mi espíritu con Dios. Y el Dios es un Dios de orden. Y más que ordenada, tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Yo no puedo sacar música del mundo, cambiarle la letra, ponerle unas letras bíblicas y traerla a la iglesia. No, Dios no opera así. Dios opera trayendo cosas nuevas, iluminando cosas nuevas, trayendo diseños de los cielos para que los músicos, para que los cantantes hagan, o para que yo que de pronto no sé cantar, yo que de pronto no se escucha bonito mi adoración, en mi caso yo no canto mucho.
Yo adoro con mis palabras y Dios va colocando en nuestro corazón cómo adorar. La adoración tiene que ser abastecida por la fe. Si no tienes fe, no podrás adorar porque vas a cantar desde la mente. Pero cuando tú adoras con fe, levantas tus manos y le dices, papito, aquí me presento. El que cree en Dios tiene que creer que Dios existe. Cuando adoramos a Dios tenemos que creer que Dios existe. La adoración es abastecida por la fe. Cuando la adoración no es abastecida por la fe, yo aplaudí, yo canté y no pasó nada. No fui transformado. No hubo ese poder de transformación de la adoración. Pero cuando mi fe está en torno a lo que la Escritura dice, cuando mi adoración está abastecida por la fe, soy cambiado. La adoración asegura la revelación de la presencia de Dios. Hay momentos en que no sentimos su presencia y no sentimos nada. Pero cuando adoramos, ciertamente sentimos su presencia. Sentimos los testimonios de un Dios grande. Los humanos, ya voy a terminar, los humanos terminamos pareciéndonos a lo que adoramos. Si nosotros adoramos a Dios en la persona de Cristo, vamos a terminar siendo parecidos a Cristo. Si nosotros adoramos la iglesia, vamos a vivir en un modelo de iglesia, simplemente hasta ahí. Todos van a saludar de la misma manera, todos se van a vestir de la misma manera, todos se van a interrelacionar de la misma manera porque adoramos la institución, la iglesia. Pero si adoramos a Dios en la persona de Cristo, nos vamos a parecer cada día más a Cristo. Porque la adoración transforma el ambiente y me transforma a mí. La adoración debe ser precisa y sincera. Tiene que ser precisa porque es lo que necesita mi alma y lo que yo necesito. A veces mi adoración es llanto, a veces mi adoración es lágrimas, a veces mi adoración es acción de gracias. Tiene que ser precisa conmigo, pero tiene que salir de un corazón sincero. Adorar con el corazón. Adorar de acuerdo al modelo bíblico. Cuando yo adoro con el corazón y de acuerdo al modelo bíblico, las manifestaciones artísticas que pueden emocionarme, que pueden cautivar mis sentidos, van a quedar en un segundo plano. Y ya no voy a ver a mi hermano que canta como el supercantante, sino como el ministro que Dios utiliza para guiarme a ese altar donde puedo quemar mi propio incienso. Si hay algo que necesitamos aprender, es a gobernar, a administrar el poder de la adoración. Una adoración que me transforme. Una adoración que pudra los yugos a causa de la presencia y la unción de Dios. Una adoración que sea bíblica, una adoración que vaya más allá de mis emociones. Cuando experimentemos esa adoración, yo voy a menguar y Cristo va a crecer. Padre eterno y buen Dios, en el nombre de Cristo, te damos gracias por estos momentos de estudio de tu palabra, por estos momentos de oración. Muchísimas gracias. Y cada persona que se haya conectado, que vaya a ver esto en diferido, la bendición de Dios le persiga y le alcance, que la redención de Cristo cobre vida y que el Espíritu Santo, Señor, obre en ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, bendigo a tu pueblo, que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Mis estimados hermanos, les invito este viernes a las 7 de la noche para que nos encontremos por este mismo medio para clamarle al Señor y aprender de su palabra. Dios te bendiga.